Como dijo Evangelopoulos, ¿cuántas fronteras se han de cruzar para llegar a casa? Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Recuerden que este es un podcast para hablar de libros entre amigos. Yo soy Mafe. Yo soy Diana. Y yo soy Daniel. Y nosotros somos tres amigas profesionales en estudios literarios con distintas perspectivas en el campo literario y editorial. Y hoy vamos a hablar de Migrantes de Isa Watanabe, un libro álbum sin palabras. Y hoy no estamos solas, tenemos una súper invitada desde Estados Unidos, Angélica Aguilar. Hola a todos, yo soy Angélica Aguilar, soy colombiana, en este momento estoy en las montañas rocosas por acá en Utah, en Estados Unidos. Soy una apasionada por la lectura y precisamente también por la primera infancia, y afortunadamente en mi vida profesional estos caminos se cruzaron y me llevaron a descubrir todo el poder que tiene enseñarle a los niños a leer desde la primera infancia, y por supuesto en ese proceso nos encontramos con el libro álbum como uno de los principales protagonistas. Entonces pues estamos aquí para hablar de eso. Ya podrán ver más cosas de mí en la biografía, pero creo que para hoy eso es lo más importante. Así como lo dice Angélica, para las personas que les interese mucho más sobre su amplia hoja de vida y su maravillosa invitada que tenemos para hoy, dejaremos una amplia biografía de Angélica en nuestra página web para que conozcan a fondo a nuestra invitada de hoy. Recuerden visitar nuestra página web, tazadetinta.com. Allí encontrarán todo el contenido que semana a semana preparamos para ustedes. Sin nada más que agregar, comencemos. Este libro del que hablaremos hoy lo escribió Mafe, pues porque, como ya sabrán, ella es una ferviente amante de la literatura infantil. Sí, es cierto, este libro lo escogí yo. Migrantes es un libro álbum. Ahorita les explicamos mejor qué es un libro álbum, pero esa fue la principal razón por la cual la escogí. Además, su escritora e ilustradora es Isa Watanabe, una mujer escritora latinoamericana, peruana específicamente. Ella estudió letras en la Universidad Católica de Perú y Bellas Artes e ilustración en Mallorca. Además, quiero destacar que este libro, además de ser una preciosura, porque anoten, Migrantes, Isa Watanabe, van a Google, escriben y lo buscan porque está divino. Además de eso, se ganó el premio Libreter 2020, perdón, no sé si estoy diciéndolo bien, pero Libreter 2020 en libro álbum ilustrado. Además, anoten también, de nuevo, esta es una editorial hermosa que hace libros preciosos y de muy alta calidad, libros del Zorro Rojo. Así que, sin mucho más que decirles y contarles sobre este maravilloso libro, solamente quiero que recuerden que es un libro que habla, como su nombre lo indica, de migración, de desplazamiento, un montón de temas un poco densos que uno no se imaginaría en la literatura infantil, pero que en efecto caben completamente. Así que ahora vamos con la discusión. Bueno, ahora sí vamos a entrar en la parte más importante, en el nudo del asunto, y es discutir un poco sobre el libro. Para comenzar, pues bueno, me gustaría empezar preguntándole a cada uno si le gustó el libro, si los disfrutó, si no lo disfrutó, antes de explicar qué es un libro álbum, pues conocer un poco sus perspectivas personales. Yo quiero saber la opinión de Dani, que él con estas cosas es como súper alejado. Es súper extraño, sí, para mí. Yo dije como, bueno, listo, vamos a leer Migrantes, y ¿dónde están las palabras? Que tengo que leer. Como que esa fue mi primera. ¿Cómo se lee? Sí, ¿cómo se lee esto? Como que esa fue mi perspectiva de ingeniero, entrando así de primera mano. Pero me pareció un libro fantástico, o sea, la manera en la que retrata varios conceptos, pues como no solamente el hecho de la migración, la vejez, que creo que fue como una de las cosas que yo vi en algunos de los animales que salen en Migrantes. La manera en que para mí retrata la muerte. O sea, fue un libro que yo, conforme iba avanzando las páginas, además que se me hizo muy corto. Fue como todo pasa muy rápido, entonces como que uno tiene que leerlo 2-3 veces para poder como desmenuzar mucho más lo que hay dentro de cada una de las imágenes. Entonces, y uno va descubriendo cada vez más cosas conforme avanzan las lecturas. Entonces como, esto se repite, esto no está en la siguiente ilustración. Es muy, muy genial hacer la relectura del libro de Watanabe, muy genial, pero me gustó. ¿Y a ti, Angélica, qué te pareció? Yo creo que es un libro que tiene varias lecturas, ¿no? Como al comienzo
de pronto mi primera percepción es un libro oscuro. Mi pregunta siempre es como, bueno, y si yo le comparto esto a mi hijo, ¿qué pensará él, ¿no? ¿Será atractivo? Vamos, se enganchará con la lectura, como con la historia que cuenta? Y me gusta porque cuando los libros son oscuros y tienen personajes que uno intenta descifrar pero no lo logra completamente, porque hay un personaje específicamente en este libro que puede tener muchos significados, para mí se convierte para los niños en un libro misterioso. Entonces el misterio siempre atrae, porque hay una pregunta que va a estar resonando a lo largo de la lectura, de quién es este personaje, qué significa y qué papel juega. Entonces me gusta mucho. Como dijo Dani, creo que uno puede dedicarse un buen rato a cada una de las, como de los recuadros, porque cada uno en sí encierra muchos elementos. Entonces uno podría dedicarse un buen rato, hasta uno, digamos, en una lectura silenciosa, para ver cada uno de los pequeños detalles que tiene. Me parece que también tiene cambios de ritmo que son bien interesantes y yo creo que vamos a ahondar. Entonces empecé de pronto como con esa incógnita de, oye, pero es un libro oscuro, es un libro de un tema que puede ser un poco denso para los niños, pero a mí me encanta que me cuestionen los libros, porque yo sé que la mirada de los niños es diferente. Eso me gustó, porque yo siento que a veces como adultos nos da susto hablarles a los niños de temas difíciles, pero los libros nos ayudan un montón a hablar en un entorno muy seguro, incluso de temas difíciles como lo es la migración, y como lo descubrirán, porque también tiene un elemento de muerte en ese libro. Entonces es interesante leerlo con los niños, ver cómo ellos asumen esa escena, por ejemplo, que está en el libro. Y cuando un libro genera todas estas cosas, pues es un libro bueno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ambos. O sea, este libro a mí me parece increíble. Ya como Mafe había mencionado, esta editorial es preciosa. O sea, yo no les he visto un libro feo. O sea, el libro como objeto es una cosa loca. Y o sea, uno lo ve y uno diría como, ay, pues es normal, oscuro. Pero no, o sea, yo siento que el tipo de papel que escogieron, la forma cuadrada, y que cuando tú lo abres es una imagen completa, o sea, hermoso libro como el objeto. Y ya el libro como tal, en un sentido pues del contenido, lo que más me gusta es lo que dijo Dani, como ¿y dónde están las letras? Que eso es lo que más me parece maravilloso, que es que muchas veces se nos olvida eso, la importancia de leer las imágenes. Sí, este libro me encantó. Total. Precisamente esa fue la razón por la que sugerí este libro, a propósito de hablar del libro álbum. Fue el hecho de que creo que este es el libro álbum por excelencia, en el sentido de que no tiene ni una sola palabra ni un solo grafema en todo el texto. Solamente pues en la cubierta y en la contracubierta encuentras palabras, pero más allá no las hay, entonces tienes que hacer tu propia interpretación, y eso fue lo que más me llamó la atención de esta historia, además de que se presta para hablar de muchas cosas. Como mencionaba Angélica, toca un montón de temas que uno se queda preguntándose, ¿y esto es para un niño realmente? Para comenzar ya un poco a profundizar en el libro y en el tema del libro álbum, me gustaría comenzar definiendo qué es un libro álbum, ¿no? Empecemos entendiendo que, si bien los libros álbum se hacen para niños, hoy en día, en su mayoría, no es así. No es necesariamente un texto que sea exclusivo para los infantes y las infancias. Entonces, es importante entender que el elemento más importante del libro álbum es la imagen. Los libros álbum son textos, bueno, texto ampliando el significado de la palabra texto, porque no hay palabras, en donde el elemento principal es la ilustración, y la ilustración va a ser aquello que nos cuente la historia. Esto se diferencia con otro tipo de libros, como aquellos en donde encontramos cuentos o historias y las imágenes están acompañando las palabras, el texto. Es decir, las imágenes simplemente representan lo que el texto ya nos cuenta, son una decoración. Muchas veces una decoración espectacular, sí, pero no necesariamente hacen parte de la narrativa, es decir, no necesariamente construyen la historia que se nos va a contar. Aquí en Migrantes, precisamente al no ver palabras, esas imágenes son lo único que nos cuentan la historia, son lo único que van a constituir esa historia. Próximamente en nuestras redes sociales van a encontrar
recomendaciones al respecto, entonces estén pendientes de nuestra página web y de nuestro Instagram. Aquí pequeña publicidad, les dejaremos más recomendaciones del libro álbum. A mí lo que me parece fantástico y que creo que, o sea, cuando yo entré a leer por primera vez Migrantes, inclusive como que las palabras del final como que parecía que sobraban, ¿no? Como, en mi opinión, como que yo decía como que inclusive pueden ese tipo de cosas leerse directamente con las ilustraciones. Obviamente pues uno entiende que son cosas como editoriales de portada y contraportada, y pues esto es o sea, el hecho de sentarse Watanabe a escribir este tipo de ilustraciones, creo que pues es un chapo para ella increíble como ilustradora. O sea, debe ser un reto abrumador tener la tarea de ilustrar un libro que no puede decir textualmente, entre comillas, nada, o sea, como muy como ortodoxo, sino que es explotando de la misma manera la literatura. Y creo que eso también es lo que permite que nosotros como lectores visuales podamos tener esta capacidad de entender muchas historias alrededor de eso, y eso es, pues no es producto del trabajo de Watanabe nada más. Es muy, muy genial. Eso fue algo que también yo dije, wow, la ilustradora tiene que ser muy capa para poder hacer eso. Y eso es algo que me parece muy valioso de mencionar, y es como el libro álbum nos hace un poco cuestionarnos ese concepto de lectura y ese concepto de texto, porque aquí precisamente ya nos pasó, creo que a Dani también le pasó, y es decir, el texto, mientras estamos pensando, no hay palabras. Entonces el libro álbum te obliga, y particularmente, a ampliar ese concepto, ampliar esa idea de lectura más allá de la interpretación de grafemas o la interpretación de palabras escritas por interpretación en general, interpretación de imágenes, interpretación de símbolos sonoros, interpretación de símbolos táctiles. Creo que eso es algo muy valioso que nos trae el libro álbum, y sobre todo para los niños que tienen una experiencia como diferente, porque estos libros usualmente están, digamos, más cerca de los niños que aún no están leyendo en la forma tradicional de entenderlo. Entonces creo que eso también es algo muy chévere y muy valioso, y más pensando en el contenido de esta historia tan densa. Y yo siento que también es súper importante para los mismos adultos, porque yo he visto que ya, o sea, muchas veces a las personas les tienen que explicar todo tan minuciosamente, o sea, como que no les pueden poner una imagen, porque es como, ¿y qué significa? Como, pues, haz tu propia valoración, no sé, tu propia lectura de lo que estás viendo. Y yo veo mucho eso en las películas. Muchas veces en las películas necesitan como explicar que alguien botó el regalo que el novio le dio, y alguien tiene que decir explícitamente, ay, rompieron. O sea, como que la imagen sola no les dice nada. Y por eso siento que es tan valioso que pues no se piense solo el libro álbum para pues las infancias, sino pues para todo el mundo. De acuerdo, yo ahí, o sea, volviendo un poco al punto que tocaba Daniel al comienzo, diciendo que como que al final parecía que las palabras sobraban, las de atrás. Precisamente estábamos discutiendo que yo tengo otra edición, que es la edición en inglés. No cambia realmente, porque como el libro no tiene palabras adentro, entonces, pero lo que dice la contraportada es diferente, ¿no? Entonces, como incluso la historia se cuenta por sí misma de tal manera que dejan a la libertad, digamos, como de la impresora, supongo yo, para que incluyan esa frase que está en la contraportada, ¿no? Y es bien diferente, porque en la de español son palabras, muchas palabras con comas, y la de inglés es, pues, es un pequeño párrafo realmente, pero son diferentes, ¿no? Entonces, claramente, para mí eso es un guiño a cómo el libro álbum está abierto también a muchas interpretaciones y muchas lecturas, como ustedes lo decían. Y en el caso, en lo que mencionabas, es cierto, yo creo que ahorita pensar por nosotros mismos, o sea, como crear una historia, es incluso más desafiante que leerla, ¿no? Y muchas veces esto pasa cuando uno va a acostar a los niños, entonces es la hora del cuento, y a veces uno llega ya cansado, entonces bueno, ya esto es leer, yo me desconecto y voy leyendo como sin conexión, y el libro álbum no te permite eso. Con el libro álbum tú tienes que estar muy metido en la historia y compartir tu interpretación con el niño. Y igual eso tiene un valor gigante, porque, o sea, el número de palabras que un niño escucha en su primera infancia es clave. Entonces, y luego uno le puede pedir al niño que lo cuente a su manera, y de hecho yo estaba haciendo ese ejercicio ahorita con mi hijo y mi sobrinita para que ellos me contaran su propia versión de la historia, ¿no? Claramente
mi comprensión mi comprensión es mucho más profunda, ¿no? Yo ahí mismo identifico el niño blanquito, pues para mí es la muerte, ¿sí? Y ellos ese es el esqueleto que tiene un flamingo azul. O sea, nada que ver, porque yo nunca diría que es un flamingo, ¿sí? Pero como para mi hijo su animal favorito es el flamingo, entonces claramente él conecta, por lo que no hay palabras, no hay nada que esté bien o mal, ¿sí? Entonces completamente puede ser un flamingo azul, con un esqueleto que es un amigo que le pregunta que si se puede ir de viaje con ellos, y pues que se van todos de viaje. Entonces por supuesto, es una interpretación mucho más sencilla, ¿no? Y menos cargada que la que ya nosotros como adultos podemos tener, pero ahí está la magia de lo que llamamos a veces en la primera infancia la triada, ¿no? O sea, es el libro, es el niño y muchas veces el regazo de la mamá. O sea, esa magia es la que empieza a darle mayor significado al mundo. Y ahí se generan unas conversaciones súper ricas, y como, pero bueno, ¿y tú por qué crees que ese niño parece una calavera, ¿no? Y cuando están como lavando los platos, bueno, pero ¿tú crees que es que están acampando felices? O como que no están tan felices, ¿no? O sea, y este diálogo tan rico que genera un libro álbum es absolutamente abierto y permite explorar todas las avenidas, ¿sí? Porque no tienes el texto que te está diciendo, no están acampando, está pasando esto. Entonces eso me parece también maravilloso de lo que permiten los libros álbum, ¿no? No hay una versión correcta de cómo se puede contar. Y que uno siempre que los ve encuentra algo nuevo. Digamos, yo me acuerdo de niña que yo veía los libros como en distintos momentos de la vida y siempre me daba cuenta de cosas diferentes, como, ay, pero este niño está triste, o ay, este niño se le fue la cometa por allá lejos. Y siento que por ese diálogo que tú hablas de niño o mamá permite hablar de estos temas tan densos. Digamos, otro libro que yo amo, me parece hermoso, se llama Camino a casa de Jairo Buitrago y es una niña que anda con un león y es como, pues sí, vamos a... Y la niña está re feliz, pero en el fondo todo el mundo está asustadísimo. O sea, es como, pero ¿por qué todo el mundo está tan asustado? No entiendo. Y la niña feliz andando con el león hasta que al final muestran una foto del papá y el papá es el león. Y era como... Mi corazón. Entonces, claro, lo que está hablando el libro es sobre la muerte del papá. Y como que la niña es, ok, sí, se fue, pero y como que todo el mundo está asustado y es hermoso ver las imágenes de la gente pues, que se cayó, que se le rompió no sé qué. Entonces, claro, esto permite tener estos diálogos de cosas tan fuertes como es que mi papá se murió, o hay migrantes y la gente tiene hambre, no tiene casa. Y mira que en ese libro que tú mencionas, Camino a casa, una es la lectura que uno puede hacer rápida, se está pasando las páginas rápidas, y otra si empiezas a fijarte en cada detalle, que el periódico que sale no sé qué, están hablando de la guerra, que hay unas condecoraciones en tal recuadro. Entonces empiezas a atar unas pequeñas migajas que yo creo que nos dejan los autores para leer otra historia, digamos si uno la quiere leer más profunda, ¿no? Y entonces haces esa lectura profunda, pero cuando te tomas el tiempo de mirar esos detalles, y a mí me encanta si ustedes se fijan en los libros, muchas veces cuentan dos historias, o sea, la principal, pero a veces hay una por ahí de una cosita chiquitita que está pasando. No sé si han visto Buenas noches, Gorila, que hay una historia principal, pero hay otra cosa que pasa con el globo, y el globo sale en todos los recuadros y cuenta una propia historia, pero uno tiene que fijarse qué es lo que está, o sea, es otra historia. Esas lecturas de los detalles del libro álbum son a veces, como decían ustedes, para los adultos. O sea, si bien el libro álbum es para alguien que no necesita poder comprender o descifrar, digamos, lo que son los grafemas como tal, hay otra historia escondida para el adulto que se le dedique de pronto a esos detallitos también. Precisamente estaba pensando en que el libro álbum se presenta en un juego para el niño, porque pues también digamos como que involucrar a los niños con la lectura tiene que ser algo atractivo, algo divertido, y precisamente los libros álbum se prestan para eso. Me hace pensar en un libro que en este momento no me acuerdo de quién es, creo que se llama La verdadera historia de Caperucita Roja. Si estoy equivocada lo vamos a rectificar en la página web, perdón, pero es un libro muy curioso porque es el papá
leyéndole al niño Caperucita Roja, y entonces el papá le dice como, había una vez una niña roja, y el niño se imagina una niña roja. Le cuenta la historia original, la de siempre, la que todos conocemos. Exacto, y y en una página tú puedes ver lo que el papá está contando y la historia tradicional, y en la otra página como el niño se está imaginando una niña roja con un cesto y así cosas, o sea, se convierte en otra historia completamente diferente, y ese juego es muy divertido, y hacer ese proceso de mediación con los niños con libros así de juguetones es muy chévere, y es muy bonito verlos a ellos interactuar con la historia y crear su propia historia, porque los niños hacen eso que se ve en ese libro, eso es lo que hacen los niños cuando uno les presenta un texto como un libro álbum. Entonces sí, eso me parece valiosísimo, y creo que los libros álbum son una maravilla, sobre todo en entornos familiares. Mira que, o sea, me encanta este punto porque hace parte de lo que me apasiona básicamente de lo que hago, que es pues a través de proyectos educativos lograr que la lectura haga su magia, básicamente. Y lo que pasa acá es una noción bien interesante, que no se trata solamente de enseñarle a leer a los niños, sino de enseñarles a querer leer, que es una cosa muy diferente, ¿sí? Pero muy bonita, y todo esto nace precisamente a partir de qué son esas lecturas en primera infancia. La lectura en la primera infancia es un goce. Lo que mencionábamos en una conversación previa acerca de que los niños leen los gestos de los papás, los niños leen las voces, o sea, los bebés desde el vientre a partir de los 5 meses de gestación ya pueden escuchar y saben cuando la mamá está alterada, y saben cuando está tranquila, y saben cuando se está riendo. Esos sonidos empiezan a contarle una historia al niño, ¿sí? Y después esas lecturas se empiezan a contar a través de los gestos, a través de las cosquillas, y luego cuando, digamos, metemos el libro en esta ecuación, empezamos a lograr que esa conexión que hace el niño entre la lectura y él y la mamá y el papá, valga la aclaración, y sea esta una oportunidad gigante para invitar a los papás, claramente hombres que también se unan a las lecturas familiares, porque es clave, pero lo que se genera ahí es un gozo, ¿no? Y un vínculo afectivo, no solamente con la mamá, sino con el acto de leer. Entonces, si es algo que nosotros nos gozamos, esos momenticos, así ya 15 minutos que apartemos en el día para leer con nuestros hijos, genera que los niños relacionen la lectura con un placer, con algo que ellos pueden disfrutar. Y eso hace que los niños quieran leer. O sea, no les estamos enseñando a leer, a descifrar grafemas, no, a descifrar vocales o letras, sino más allá de eso, que haya esta relación de gozo, de disfrute con una actividad tan linda como es leer. Y de ahí para adelante todos los demás pues, efectos positivos que tiene la lectura, pero sin que la escolaricemos todavía, sino que nos la gocemos dentro de esa historia que aún se está contando, que es tan rica en el libro álbum, ¿no? Porque no hay como, no, mira, te equivocaste, te saltaste esta palabra, no hiciste el punto, no hiciste la pausa, no, el libro álbum nos da esa libertad tan rica para esos diálogos en esa primera infancia. Claro, y es precisamente eso lo que es chévere del libro álbum, es poder relacionarse con él, y lo importante de formar lectores desde tan pequeños es la experiencia que tienen con el texto, es que sea una experiencia positiva, es que sea un acercamiento positivo, y buscar opciones a ese acercamiento positivo a partir de historias como esta, que de verdad para los niños es un acercamiento positivo, aunque uno se quede preguntándose, ¿esto es para un niño? ¿Una historia con temáticas tan densas es para un niño? En una entrevista que leí que le hicieron a la autora, le preguntaron por qué cuando los libros tienen dibujos se les vincula casi mecánicamente a las infancias. Entonces me gustaría saber ustedes qué piensan. La autora dice que todavía estamos muy acostumbrados a que los libros con ilustraciones es una cosa muy pedagógica, que yo siento que eso también es algo que muchas veces se relaciona con la literatura infantil y juvenil, que tienen que ser pedagógicos, como, ¿pero qué me estás enseñando? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me estás informando? En lugar de, como ella misma dice, que más bien estas imágenes las muestren para uno mismo crear, como decíamos ahorita, su propia lectura. ¿En qué me puedo equivocar? ¿Tú qué piensas? ¿Yo qué creé con esta imagen? Entonces no sé ustedes qué piensen. A mí me parece curiosa esa perspectiva, porque creo que ahorita estaba revisando de los libros que yo tengo en mi biblioteca. Yo creo que por ahí tal vez 1, máximo 3 son ilustrados. Entonces como que uno, conforme va adquiriendo como
esta suerte de placer de lectura y este vicio de comprar libros que nunca acaba, se van disminuyendo también como las posibilidades de encontrar libros estéticamente como llenos de dibujos o ilustraciones, y se va pues abarcando o va como plagando mucho más el texto como tal. Entonces como que uno también está acostumbrado a que los libros de texto completo, de solamente palabras, de mínimas y acaso nulas ilustraciones, como unas ediciones muy solemnes, muy, sí, como muy de adulto, muy pues son serias. justamente, exacto, muy serias, son de adultos, sí, son solamente, eso es lo que es ya literatura de verdad, entre comillas. Yo creo que sí tenemos como una fascinación, una obsesión, una, no sé, como un ensañamiento con decir que cualquier cosa que esté ilustrada y llena de muñequitos y así es menos seria. Creo que esto en algún momento lo hablamos en Maus, y es como a Maus no lo bajaban de un cómic para adolescentes hasta que se ganó el Pulitzer. E incluso ganando el Y Pulitzer. creo que lo mismo pasa con absolutamente cualquier cosa que tenga muñequitos, y nos vamos a lo pedagógico, ¿no? Porque cualquier cosa que tenga que ver con los niños sale del entorno del entretenimiento o el placer o la diversión para entrar al entorno de lo pedagógico, es decir, tiene que ser meramente utilitario. Los niños como que no tienen derecho a disfrutar de, sino que tiene que siempre dejarles una enseñanza, siempre dejarles una utilidad. Entiendo por qué, o sea, me parece válido, creo que las cosas que tengan una utilidad pedagógica también son muy válidas y muy importantes, pero creo que también hay que pensar en los niños como seres sintientes y no solo como criaturas en formación que necesitan tener un deber ser constantemente. Pero bueno, esa es mi postura. Yo sé que en el mundo de la literatura infantil hay muchas posturas. Sí, pero mira que yo creo que es muy acertada. Creo que comparto la visión que ustedes tienen en que estamos un poco programados para pensar así, programados para pensar de, este libro no tiene letras, no, mejor no se lo compro porque pues no, la idea es que practique más, sin más palabras, sin más... Y yo que me sé este cuento, que lo he recitado varias veces, aún así me cuesta. Estábamos hace la semana pasada precisamente en entrega de notas y hacen la feria de los libros, entonces pasamos a comprar unos libros. Y al final se emocionó con uno que le encanta, que es de un perrito todo apestoso y tiene muy poquitas letras. Y yo en algún punto se llama Pug the Pig en inglés, como el cerdo Pug. El perrito es terriblemente apestoso y se mete en las situaciones más... Sí. Ya se imaginarán, ¿sí? Y es un Pug. Y entonces yo no, pero se lleva sus ideas, que este libro no tiene... Y yo en algún punto paré y me cuestioné y dije, pero si es el que a él lo hace reír. Entonces tendrá, no sé, 10 palabras en los dos recuadros cuando tú lo abres, pero es el que lo hace reír. Entonces como que yo misma tengo que cuestionarme porque siento que estoy aún muy programada para pensar en esa manera pedagógica. No, ya debería estar leyendo los libros de capítulos enteros, ¿sí? Y nos cuesta porque estamos programados para eso. Y mira que al oírlos hablar me acordaba yo del Principito, de esa escena tan absolutamente impactante que es el sombrero, ¿no? En teoría, que le pregunta a todos los adultos que queden ahí. Y a veces siento que el libro álbum puede ser una representación muy bonita de eso, ¿no? O sea, no, es que lo vemos como un libro sin palabras y aquí ¿qué va a aprender? No, pues nada. Pero cuando nos quitamos estos ojos de adultos que a veces se nos ha olvidado como la parte de, oye, ven, nuestra propia historia tiene tantos significados tan bonitos, y para los niños hoy en día, lo que mencionabas en algún momento, creo que era Stomafe, el tema de exigirnos contar nuestra propia versión de las cosas es aún más difícil, porque ahorita queremos que todo nos lo den súper desmenuzadito y es más difícil contar nuestra propia versión de las cosas. Entonces, y cuando yo les preguntaba precisamente a ellos hoy, bueno, cuéntenme ustedes este libro, les tomaba un momento, ¿no? O sea, era bien diferente a como cuando hacemos la lectura del libro con palabras. Entonces me encanta esa pregunta que nos haces, y creo que pues también le queda al oyente, ¿no? ¿Cómo perciben ellos un libro álbum? ¿Cuál fue el último libro álbum que se leyeron? ¿Que bien? ¿Han visto algún libro álbum que ustedes digan, oye, este es el que yo recuerdo o no lo recuerdo? Y bueno, sé que les van a dar un listado de muchos libros bonitos y conozco adultos que tienen en sus centros de mesa libros álbum, no porque tengan un contenido pedagógico, sino porque tienen un contenido artístico. Claro. Porque son artes, son divinos. Sí, yo soy uno de esos adultos. Totalmente, yo compré libros álbumes antes de tener hijos y los tenía, por ejemplo, Anthony Brown, que me parecía
o sea, como súper interesante su manera de, no sé por qué le encanta tanto el tema de los simios y los gorilas, pero la manera en que los pinta es absolutamente divinos. Son mágicos y nos ayudan, yo creo que a volver a tener esos ojos de niño que no deberíamos perder nunca. Algo que ahorita mencionabas, Angie, cuando comentabas lo de las múltiples lecturas, a mí me parece curioso porque, y me parece también como fantástico en el hecho del libro álbum, porque uno va como que adicionándole cosas a su lectura inicial conforme las relecturas. Pero digamos, para un niño, esa lectura, o sea, la lectura que él puede tener en 2, 3 minutos, 5 minutos leyendo el libro álbum, va a distar muchísimo a la que él va a tener en 10 años, 15 años, ¿no? Y son iguales de válidas. O sea, el hecho de que él tenga otra lectura y de que para él este chico calavérico sea una persona que quiere viajar con ellos simplemente, es para mí, o sea, cuando lo dijiste me explotó la cabeza porque como yo nunca lo habría visto así. Y es totalmente correcto dentro de la historia, y creo que esa es una de las múltiples maneras de ver el libro álbum, como que esto también puede encajar con eso. Este personaje en realidad puede que no haya muerto, por ejemplo el rinoceronte, que para mí fue como la perfecta ejemplificación de la vejez y cómo él fallece luego del, bueno, a mí, en mi opinión, en mi lectura visual, fallece luego de pasar el río. ¿Del naufragio? Exacto, el naufragio. Yo dije, no, pues él falleció, pero puede que en realidad para Sebas, para tu hijo, porque pues no, el mundo no sabe que Sebas, que tu hijo se llama Sebas. Puede que para tu hijo haya sucedido otra cosa, y creo que ese tipo de imaginaciones son mucho más fáciles de crear, ese tipo de narrativas en un libro álbum. O sea, pues en un libro de texto tal vez hay mucho menos campo para ese tipo de elucidaciones. Y mira que algo que me gustó mucho cuando estaban leyendo Verdes es que, a pesar de que la historia es compleja y todavía ellos no tienen ese concepto de lo que son migrantes, o sea, ya empiezan a entenderlo, pero cuando me contaban lo que estaba pasando, le añadían normalmente un adjetivo, ¿no? El niño está ahí, pero está solitario. Aquí están cocinando, pero están cocinando aburridos. Ellos mismos le añaden ahí ellos mismos están haciendo su lectura y añadiendo algo que compartimos, o sea, como que entendemos que la historia no necesariamente es una historia feliz, ¿cierto? Porque la mayoría de adjetivos eran adjetivos que describen como de pronto temas tristes, pero a mí me encanta eso, a mí me encanta que podamos hablar con los niños temas complejos, porque vuelvo al tema que somos más nosotros como adultos que pensamos que es difícil. Y se los digo por el trabajo en que soy, que muchas veces nos piden que les cambiemos los nombres a los libros, nombres de niños de muchos países, ¿sí? Es Siswe, Mustafa, porque les parece que son difíciles de decir en otros idiomas. Eso es al adulto, al niño le encanta saber que hay otra niña en el mundo que se llama Lara, y otra que se llama Siswe, otra que se llama Mohammed, así, o sea, hasta infinito. Sí, y ellos son como muy sintientes con esas sonoridades. Exacto, les parece chévere, preguntan, así les cueste pronunciarlo, preguntan que por qué se llama así, y por qué es difícil, o por qué es tan largo, ¿no? Porque pues en otros idiomas hay nombres que son muy largos. Pero ahí abre toda una ventana para tener una conversación de lo que es el otro, de lo que es esa otra existencia, ¿no? Y pues toda esta tendencia que viene ahorita grandísima, que no es una tendencia, es una realidad que pues ya nos asumimos mucho más como ciudadanos globales, ¿no? Y eso permea incluso la literatura infantil y las conversaciones que tenemos con los niños. Porque aquí, por ejemplo, Migrantes, para mí es clarísimo la diversidad en este libro. Total. ¿Qué tal la imagen del león bañando el cervatillo? ¿Qué tantas cosas puedes analizar de esas cosas pequeñitas? ¿Sí? O sea, somos diferentes y las familias se componen, o sea, no necesariamente está siempre la conejita con el hijo conejito, ¿no? Está el zorrito acostándose al lado de la gallina. Ese cuestionamiento de relaciones y de diversidad que los animales permiten, como en este contexto tan seguro, me parece maravilloso, porque si tú pusieras gente de diferentes razas o con diferentes vestimentas, ya obviamente le añades otra capa, ¿cierto? Que igual me parece interesante que se añada en ciertos libros, pero aquí es absolutamente segura. Es un espacio súper seguro porque estás haciéndolo a través de animales. Entonces me parece una genialidad. Claro, además porque en esta historia Issa Watanabe no está poniendo una geografía específica, es decir, estos animales antropomorfizados podrían ser de cualquier nacionalidad, podrían estar en cualquier guerra, y guerra hay en todos los continentes que hay hoy, o sea,
estos personajes podrían ser cualquiera, y eso es lo maravilloso de hacerlo con animales. Yo no sé ustedes qué piensan del final, con este árbol como rojo, bonito, que hay al final, porque como que da una cosa de esperanza un poquito, como igual si podemos llegar a un lugar bonito más o menos de pronto. Ese juego con los colores de los árboles a mí me encantó y me hizo detenerme muchísimo, porque cuando estaba buscando, así como lo he hecho en otros libros álbum, cuál es esa historia que no me estoy dando cuenta, pero yo sé que me está contando, ¿sí? Como la de que les cuento del globito que aparece por allá a lo lejos, y igual. Yo decía, bueno, aquí ¿cuál es? ¿Cuál es el elemento que me cuenta una historia aparte de la de los personajes principales, de los animales? Y para mí ese elemento fueron los árboles. De acuerdo. Y más allá de los árboles, después casi que la madera, porque en varias, obviamente, en la parte del cruce por el agua, no hay árboles, pero hay madera. Y hay árboles grises que obviamente nos están contando una historia. Luego, claramente, al final, en esa parte esperanzadora que ustedes dicen, hay unos árboles de colores, ¿no? Y si ustedes miran en otra escena, empiezan a aparecer unos árboles. En la que están durmiendo. Exactamente, como con hojas verdes. Y yo pienso que eso puede tener muchos significados, o sea, el hecho de cuando la comunidad se empieza a tejer, la esperanza también como que empiezan a florecer, o incluso es ese mundo de los sueños en el que afortunadamente las cosas florecen, ¿no? O sea, a pesar de lo gris de la realidad, a veces lo que nos queda es ese mundo de pronto de colores que es la esperanza, ¿no? O los sueños. Y me hace acordar muchísimo del libro que sé que les había referenciado, de El apicultor de Alepo, porque también juega de una manera súper linda con ese significado de los colores. También es una historia de migrantes, de hecho de refugiados, y juega muchísimo con ese significado de los colores y cuando el mundo a veces pierde el color, ¿no? ¿Cómo y por qué nos sentimos nosotros cuando para nosotros el mundo pierde el color? O sea, tienen que ser situaciones muy duras para que uno diga, estoy viendo todo gris. Entonces, ese juego del color de los árboles me parece que cuenta una historia en sí misma. Yo también noté ese tema de los colores, pero también en los ropajes de los personajes, cómo van cambiando de color. Entonces, por ejemplo, en El sueño, la muerte, la calaverita, el niño que representaría la muerte, o que pues yo creo que es la muerte. En El sueño tiene los ropajes oscuros, o sea, ya no están las florecitas de colores, sino están grises, pero tiene una capa amarilla encima y está como negociando con el oso. Y al final, cuando la conejita muere en el naufragio, vuelve a tener otra vez la ropa de color oscuro, las florecitas de color oscuro, y ellos la arropan con ese mismo manto que lleva la muerte todo el tiempo, pero en grises. Y ella, en cambio, la coge con un ropaje amarillo. Entonces me parece también como muy interesante cómo utilizan estos colores de los ropajes de los personajes para identificar ese tipo como de emocionalidad, porque también es cierto que no hay como un close-up a las caras de los personajes, entonces no vemos como directamente cuáles son sus expresiones. Y eso me parece muy chévere y muy bonito, o sea, me parece como una forma muy bonita de hacer esa simbología, de acercarlo sin hacerlo tan explícito, sino siguiendo los mismos patronajes que está haciendo, porque realmente nunca cambia de plano, siempre es como este plano abierto, no hay más planos. Yo les quería preguntar cuál fue esa imagen que los sorprendió, los choqueó. O sea, a mí, cuando se muere la conejita, lo que hablaban de los árboles, esta imagen no tiene árboles, tiene uno por allá al fondo, sin hojas. Es desértico. Exacto, entonces uno siente ese vacío y el que lo está acompañando es la calavera. Es como el único acompañante, el único que te queda. O sea, me pareció súper fuerte. A mí, en contraposición, me llamó mucho la atención como al inicio, cuando la calaverita está mirando la maleta con el gran flamingo azul. ¿Eso sí será un flamingo? Obviamente. Sí, yo no sé qué animal será. En la versión de mi hijo era un flamingo, pero claramente el pico es bien diferente. A mí se me parece al pajarito de Up. Ah, ok. El que es gigante. A Kevin. Sí, que aparece. Como una garza.
Sí, no sé, ese pájaro que es como una especie de criatura mitológica rara. Como un pájaro zapato o algo así. Un pájaro Así zapato. todo prehistórico. Sí, así se llama pájaro zapato, búscalo. Ok. Es raro. Ok, toca buscarlo. Voy a buscarlo, sacar pájaro zapato. Y lo veo conmigo. Ok. Pero a mí me gustó mucho esa imagen del inicio porque siento que uno la puede como pensar durante toda la lectura y es como la muerte es el iniciador de este viaje, pero al mismo tiempo va a acompañar todo el viaje y en contraposición no está al final cuando finalmente llegan a estos árboles rojos. La muerte ya no está. Entonces esa fue la imagen que a mí más me gustó. Además porque la muerte se ve como toda inocente y dudosa. O sea, no es como una amenaza, pero siempre está ahí. Sí, no es una muerte aterradora o espeluznante, digamos, no realmente es hasta tierna. Sí. Que es difícil de lograr eso. Pero mira que si bien la muerte no está presente en el recuadro final, sí la maleta. Y a mí me parece muy interesante todo lo que uno puede asumir de eso, ¿no? O sea, estos migrantes van a llevar por siempre consigo una maleta muy pesada que incluye la pérdida de algo, ¿no? O sea, de muchas cosas, pero entre esas la misma vida a veces, ¿no? Pero bueno, en interpretaciones varias que uno podría tener de ese recuadro final. En cuanto a la que a mí más me gustó, voy a hacer trampa porque son dos, no mentira. La que más me gustó. La verdad, a mí me encantan los cambios de ritmo en los libros. Me parecen que a los niños le atraen y a mí también, yo creo que personalmente. Entonces, cuando los personajes están corriendo a la barca y cuando aparecen todos en el barco y el barco aparece como desequilibrado un poquito, ese cambio para mí es como que rápidamente quería ver qué pasó. Y me gustó, y no sé, y me gusta mucho esa imagen en el barco porque me acuerda precisamente de algo que dice Susan Sarandon, es una de nuestros patrons en la fundación que yo trabajo, que es Kinky, y ella dice: todos somos parte de este mismo barco y este barco es frágil, es bien frágil, si nosotros no estamos dispuestos a mantenerlo a flote. Entonces me acordó muchísimo a esa frase que la dice ella tan linda, y perdón, no fue Susan Sarandon, fue Meryl Streep. No sé si lo dije bien o no, pero bueno, y me gustó mucho porque creo que me recuerda a eso, que todos estamos en un mismo barco. Este planeta en últimas es eso, ¿no? Es una nave en la que estamos todos navegando nuestras circunstancias, pero ahora más que nunca nos damos cuenta cuánto dependemos existencialmente de que los otros sean responsables de la manera como existimos. Entonces, pues, para mí tiene un significado. Yo que soy así, que empiezo, mi cerebro no para, entonces llega por allá a conclusiones todas existenciales. No, pero re bien. ¿Cuál es la favorita de Dani? No nos ha contado. Para mí, cuando ya cuando cruzan ya definitivamente el lago, bueno, el mar, porque siempre está la expresión de saltar el charco, ¿no? Como es una expresión de migrar, de salir, de irse a otro lado. Y creo que el hecho de que ellos estén mirando como lo que no pasó ese charco, ¿no? Como lo que quedó atrás y que ya no se puede recuperar, que ya no hay una vuelta de hoja, a mí se me hace, obviamente es mi favorita por el hecho de que es como tan chocante de primera mano, como que es muy duro, porque siempre que uno, o no sé, como que cuando uno hace las cosas en la maleta y uno tiene que elegir qué se va y qué se queda, ¿no? Y este tipo de cosas, como que el hecho de que hayan pasado, de que hayan muerto unos de sus compañeros, ellos no tienen esa capacidad de elegir, ya eso quedó atrás y se les fue arrebatado, y es como el reconocimiento, ¿no? Como el duelo directamente de golpe, la primera como aceptación de ya sabes, ya no hay nada que hacer, ya estamos aquí, lo logramos, pero hay cosas que no lo lograron con nosotros, hay personajes que no lo lograron con nosotros, que venían con el mismo objetivo y ahorita ya no están. Y eso pueden ser personas, pueden ser recuerdos, pueden ser familiares, pueden ser objetivos, no sé, muchas relaciones que uno puede tener, que uno dice, vienen conmigo a hacer la misma cosa o van conmigo conforme yo voy avanzando en este salto del charco, pero cuando yo llegue puede que ya no estén, puede que hayan quedado atrás y ya no hay nada que hacer y hay que seguir adelante. Eso es lo más denso, como que no hay los ritos mortuorios, como diría nuestra profesora de literaturas clásicas, hay que seguirlos adelante, o sea, hay que seguir, ya. Entonces como
muy duro. Y mira que a pesar de que por supuesto se trata de una situación de otro tipo de migrantes, por ejemplo, que muy seguramente está en una situación mucho más difícil, yo como migrante, digamos, uno siempre extraña, uno siempre deja atrás y nunca deja de ser fácil. Hablábamos precisamente ayer con los amigos que no es que uno deje de extrañar, sino que uno se acostumbra a extrañar y lo hace parte como del día a día. Y de pronto esa es la maleta que siempre cagamos. A pesar de que no sea así, digamos, como un contexto de migración tan duro y sufrido como es este, siento que igual la migración siempre tiene unas cargas, unas maletas. En esta temporada nosotros calificamos los libros, cada uno de los capítulos, junto con nuestros invitados. Entonces, pues nada, es una escala como completamente arbitraria, dependiendo de como a uno lo que más le guste. También para tener como más claro nuestras preferencias. Entonces, bueno, en este caso, Migrantes de Isa Watanabe. Angie, de 1 a 10, ¿qué tanta puntuación le das? Bueno, mi puntaje para este libro, álbum Migrantes de Isa Watanabe, es 8 de 10. Bueno, la razón por la cual yo le doy este puntaje a este libro álbum es porque considero que las ilustraciones, el contenido, la historia, el ritmo es muy bueno. El mensaje, lo que se puede leer entre líneas es de excelente calidad. Engancha al lector, pero sobre todo creo que tal vez engancha más a un lector más adulto, realmente que un lector de pronto más pequeñito, y tal vez por eso no le doy más puntaje, porque tal vez es un libro que los niños pueden leer, sobre el que pueden cuestionar, pero no necesariamente lo percibí como un libro al que los niños van a volver frecuentemente una y otra vez, o por lo menos fue el caso en el ejercicio experimental un poquito que hice con mi hijo y mi sobrina. Entonces por esa razón pues no le doy un puntaje mayor, pero aún así me parece que es excelente, que vale la pena tenerlo, digamos, como en una colección, porque sobre todo toca un tema que no necesariamente es narrado de esa manera, pues para un público que a veces puede ser también, no, pues infantil. Entonces, pues esas son principalmente mis razones. Ok, veo pues. Vamos a ver si hacemos un ranking al final con nuestros tops. Mafe, ¿qué te parece si vas vos? Yo honestamente no sé qué calificación le puedo dar, que no sea un 10. No, es que es excelente, o sea, la ilustración es impecable, la narrativa que construye con esa ilustración es aún más impecable. O sea, como libro álbum es maravilloso, y como libro es una preciosidad, o sea, este libro no tiene fallas. Así que solo para dejar en claro mi calificación para Migrantes es un 10, así como cierre. Fijo le doy un 10, no puedo darle otra calificación, lo siento. Oye, qué genial. Me gusta eso que dices. Dianis, tu score. Bueno, mi score para el libro también es un 8, porque siento lo mismo, como que el libro es muy lindo, es hermoso, no mentiras, bueno, es lindo, es hermoso, es maravilloso, pero igual es algo como que uno no volvería. O sea, me pasó lo mismo que le pasó a los niños que acompañaron a Angélica en su lectura. Entonces también por eso le doy un 8. Sí, concuerdo el resto contigo. Y bueno, mi puntaje para Migrantes, yo creo que, bueno, después de lo que dijo Angie y Mafe y bueno, la discusión tan genial que tuvimos, yo creo que le doy un 7,5. Un 7,5. Yo vamos a dar medios. Creo que es un ejercicio interesantísimo del duelo. Creo que es una muy buena apuesta hacerlo en libro álbum, abrir la multiplicidad de historias, la polisemia mediante las imágenes. Sería fantástico que se intentara como hacer tal vez una narración mucho más larga, como enfocándose en otros personajes tal vez, pero pues eso le quitaría como que capacidad justamente de polisemia, porque pues este es un libro que sin lugar a dudas, por su característica de libro álbum, pues es un libro que juega mucho con la percepción del autor. Es un libro que escasea en muchas cosas para privilegiar la percepción del lector. Entonces por eso le doy un 7,5. Ay, yo quiero hacer una aclaración antes de cerrar. Tell me. El nombre del libro. Que
dije al inicio. Ah, ya lo encontraste. Sí, es Caperucita Roja, tal como se la contaron a Jorge, de Luis María Pechetti y con ok. ilustraciones de Oki. Es muy chistoso, es buenísimo ese libro, uno se ríe. Ay, Pero sí, ese era el nombre. Perdona, no me podía ir sin rectificar el nombre del libro. igual, siempre en la página web dejamos en la descripción del capítulo todos los libros o películas, series, lo que sea, que mencionamos. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y cuéntenos, ¿conocían lo que es un libro álbum? ¿Les gustó? De nuevo queremos agradecer a nuestra invitada Angélica Aguilar desde las lejanas tierras estadounidenses por estar en este espacio. Fue un gusto que trajera toda su experticia en el tema y sus grandes aportes. Muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho tener estas oportunidades de compartirles estos pensamientos, estas opiniones y qué rico estar por acá en casa de Tinta. Gracias y saludos a todos. Muchas gracias por venir, Angélica. Gracias, Angie. Gracias a ti por venir. Si les gustó el capítulo, compártanlo y recuerden seguirnos en su distribuidor de podcast favorito. Nos ayuda mucho para que más personas nos descubran. Como siempre, les recordamos que pueden encontrarnos como @tazadetinta_piso podcast en Instagram y Facebook y como @tazadetinta en TikTok y en YouTube. Recuerden que esto fue Taza de Tinta. Escucharon a sus podcasteras favoritas, Maf Escobar, Diana Ardila y Daniel Escobar en compañía de Angélica Aguilar. El guión fue realizado por la gente. La edición fue realizada por Diana Ardila. Y la musicalización fue posible gracias a Jason Shaw. Sin nada más que agregar, adiós.